naturales. Para recordarles una vez más, mi nombre es Jessica Lorena Méndez Cerquera, soy la licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Por favor, la profesora Gloria, ¿me recuerda de qué institución nos están acompañando? Roberto Leiva, ok, bueno, vale, muchas gracias, profe Gloria, por la asistencia. Pues no sé, tal vez las otras instituciones tienen algún inconveniente con la conectividad, porque no, pues no nos han informado nada, pero ya son las 8:23, entonces vamos a dar inicio con la sesión. Antes de hacerlo, yo quiero como comentarles un poco cómo es el lapso de mi vida o de todas las experiencias que he conllevado en mi parte, tanto académica como personal, con el fin de que ustedes se motiven. Bueno, entonces, para iniciar así, como les había comentado anteriormente, hace aproximadamente más de unos 20 años, yo vivo en una finca y, o sea, siempre toda la vida como se dice así en ese término, me crié o viví, conviví en el campo. Pues soy campesina, muy orgullosa. Y quiero comentarles esto porque pues he tenido como la interacción con alguno de ustedes, a veces me piden favor, ay, profe, compártame una guía, profe, tal cosa. Entonces, ¿cuál es la intención de eso? De que ustedes den como otra expectativa de que el hecho de que de pronto se viva en el campo, el hecho de que se viva en un pueblo, eso nos da como la oportunidad de poder avanzar en la parte personal y profesional. Entonces, ¿qué sucede? Yo viví mucho tiempo en el campo, actualmente vivo allá todavía, y algo que mis papás siempre como que tanto con mis hermanos y conmigo, hicieron muy claros era que debíamos estudiar, de que a pesar de que la finca nos quedaba bastante lejos del colegio, que no teníamos herramientas digitales en ese entonces, que no contábamos con un transporte escolar, mi papá y mamá siempre decían que debíamos estudiar, que debíamos terminar lo que es lo básico, como decir usted el colegio, terminar ese grado 11, pero que la idea era seguir avanzando. Y gracias a Dios hoy en día lo hicimos. Mis hermanos, tengo tres hermanos, dos varones y una mujer. Los dos hombres, ellos, todos nos encaminamos por áreas del campo. Entonces yo analizo como ese ambiente en el que ustedes viven, digamos en el caso de Saldaña, sus alrededores, y pues uno ve la naturaleza de una manera muy evidente. Y uno ve esos cultivos de arroz así de manera inmensa, pero ustedes me lo preguntan a mí, yo no tengo ese conocimiento de sembrar o de cómo se fertiliza el arroz o cómo usted quiere sacar un arroz de alta calidad, no lo sé. Entonces la invitación hoy a ustedes es que he escuchado estudiantes de esas instituciones que uno les pregunta, bueno, ¿y van a terminar el 11 y qué vamos a hacer? O ¿cuál es esa expectativa que tienen para el 2025? Y en alguna ocasión un chico me dijo, el mío es conseguir mujer, el mío es irme con fulanita de tal, el mío no sé qué. Igual las mujeres. Entonces uno no está diciendo que conformar una familia esté mal, pero antes de eso nosotros debemos tener unas proyecciones personales. Entonces esas proyecciones personales es el hecho de que usted diga, no, es que yo quiero terminar el 11 y yo quiero estudiar ingeniería electrónica, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar para docente o yo quiero estudiar, bueno, la profesión entre lo más alto a lo más mínimo porque todas. Es más, hasta los oficios. O sea, hoy en día, si alguien dice, no, es que a mí me gusta mucho el tema de arreglar zapatos, eso ya es una profesión. Y para eso usted necesita un conocimiento. Entonces, la invitación hoy es a ustedes, es de que como que cerremos esa barrera de que por el hecho de que estemos en un pueblo o algunos de ustedes que viven en fincas o en el campo, como pensar de que hay una salida diferente, pensar de que podemos hacer algo diferente, lo cual hace de que más adelante le ayudemos a nuestra misma comunidad. En el caso mío, yo estudié ciencias naturales
y pues nos enfocamos mucho en la parte de educación ambiental, de eh, todo eso y cómo ha servido eso en el campo en el que estoy. Entonces, sencillamente, nosotros tenemos una finca productora de café. Lo que hicimos fue con mis hermanos, tengo un hermano que es administrador agropecuario y el otro es ingeniero forestal. Entonces, reunimos esas tres carreras y empezamos a trabajar el tema del café. Entonces, hoy en día tenemos procesos de fermentación de café. Entonces, un proceso de fermentación de café es decir, usted que vamos a seleccionar un lote de 500 árboles y a esos 500 árboles vamos a recolectar los granos rojos y vamos a hacer una fermentación. Entonces, para esa fermentación debemos tener un conocimiento de temperatura, de que si le vamos a aplicar un producto de más, entonces decimos, ay, no, es que les vamos a aplicar un yogur para que, no, para que ese café se empiece a tener una fermentación y al final obtengamos sabores con esa similitud. O decimos, fermentemos un café con cáscara de piña a ver qué sucede. Entonces sí veo la importancia de tener esos conocimientos, porque si tal vez yo no hubiese sabido un poco de todo lo que nos permite la química, de todo lo que nos permite la física, posiblemente no estaría dando ese apoyo en la finca. Mis hermanos igualmente, de mi hermano el administrador de agropecuaria, si él no supiera cómo es esa administración, posiblemente en este momento no contaríamos con algo que es que ya tenemos como esa microempresa familiar donde procesamos café, donde conocemos lo que es un café natural, donde conocemos procesos de café con varias fertilizaciones. Entonces esa finca, en vez de decir, ay, es que tengo una finca, la volvimos, fue una empresa familiar. Entonces ustedes, que yo sé que algunos de ustedes tienen familias o los mismos padres de ustedes son propietarios de finca, la idea es eso, que ustedes se hagan ese enfoque y digan, oiga, sí, yo debería estudiar un tecnólogo en cómo se siembra el arroz o qué plantas se pueden dar acá en esta tierra caliente con esa temperatura. Entonces, para todo eso se necesitan conocimiento. Entonces, necesitamos proyectarnos en eso. Entonces, la idea es que podamos tener ingenieros ecológicos, que podamos tener ingenieros agrónomos, todas esas carreras que les beneficien a ese entorno. Si ustedes lo que están pensando es no irse del pueblo, porque la invitación no es decirle a usted, no, vayámonos del pueblo, no. La invitación de ustedes es que transformemos, que nos organicemos de manera profesional, pero que sigamos apoyando esa comunidad donde hemos vivido toda la vida y que sigamos dándolo desde un punto de vista así, donde usted ya tiene un conocimiento, porque usted ya hizo un estudio previo, usted fue 3, 5 años a la universidad, entonces usted hace un conocimiento previo y en ese conocimiento previo usted dice, no, es que yo en la universidad vi esto, o te da las herramientas de decir, podemos hacer esto en la finca, podemos sembrar tal cosa. ¿Qué pasa si yo el arroz lo siembro de tal otra manera? Entonces, la idea, la invitación hoy para ustedes es eso. Aquí donde me ven, pues yo tengo, gracias a Dios, mi carrera, pero aún así, pues tenemos como un enlace como tal con todo, de manera lateral con lo que es el tema de la finca, como es el tema de siembra, fermentaciones. Entonces, soy profesora, pero a la misma vez me gusta la parte de emprender, con el fin de que más adelante yo diga, bueno, tal vez no estoy ejerciendo mi docencia, pero estoy emprendiendo en algo que sé que como todo ser humano lo necesitamos en la vida. Todos los seres humanos tenemos requisitos y ese requisito para muchas cosas, entre la comida, el sustento de una casa, de todo, es dinero. Entonces hay que verlo desde ese punto. Ustedes deben de trascender de que hay que buscar una profesionalidad, hay que buscar un conocimiento y aparte de eso hay que aportarle a esa sociedad o a esa comunidad de donde son ustedes. Entonces esa es la invitación que quiero hacerle hoy, que empiecen a hacer esa trayectoria de en este año que ya están terminando el grado 11, ¿qué es lo que yo voy a hacer en el próximo año? Si realmente es que usted va a conseguir mujer o si realmente es que usted va a conseguir esposo, que no, que me voy para la finca porque yo voy a hacer no quiere decir que sea malo, pero antes de eso piense en ese desarrollo profesional y personal que usted mismo se puede dar antes de tomar iniciativas como es. Yo estoy hablando con muchachos, yo creo que el muchacho que esté por ahí, que me esté escuchando, ya mucho tendrá entre 18 y 19 años.
no es más. Entonces analicemos de que están muy jóvenes como para ustedes pensar en un compromiso. Entonces la idea es eso, que por favor tomemos como más conciencia de una manera adulta, y digamos, de verdad, si debo continuar estudiando. Hola, ¿me escuchan? Por favor, la profe Gloria me confirma. Bueno, la profe me dice que sí. La otra persona que está conectada, el Roberto Leiva, ¿me escucha? La otra profe me dice que no, la otra persona no sé, dice que no se escucha. Pero yo creo que deben de revisar, por favor, el audio de allá de ustedes, porque las demás personas me están escuchando. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a cambiar el rol. Hoy vamos a hacer en cuenta de que tanto los docentes que estamos acá conectados como yo, nosotros vamos a ser estudiantes iguales que ustedes. En este momento podemos saber, podemos tener los conocimientos, pero antes de eso, la idea es que ustedes se den la oportunidad de explorar la siguiente clase. ¿Listo? Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a iniciar. Bueno, ¿me están visualizando la presentación? Por favor, me confirman. Listo, ok, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un estudio de este animal. A ver, este animal que vemos ahí, que posiblemente podemos decir que es un elefante, ¿cierto? ¿O hay alguno de ustedes piensa lo contrario? ¿Piensa que no es un elefante, es otro tipo de animal? Una jirafa, nos dice por acá la profe. Muy bien. ¿Por qué razón nos dicen que es una jirafa? Porque ya tenemos un conocimiento, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de la evolución de la jirafa. Así como todas las especies, como todos los animales, siempre hay cosas muy curiosas de cada uno de ellos. Y hoy lo que vamos a hacer es de ver esa evolución de la jirafa para poder entender como esas características, para poder entender esos genes, esa herencia y esa mutuación que la jirafa tiene, porque acá vemos este animal súper grandísimo y decimos, bueno, ¿cómo resultó con semejantes patas, con ese cuello tan largo? Entonces, para eso hay una explicación y hay una explicación de manera científica y natural. Entonces nos dice que la evolución de la jirafa. Dice que la jirafa es uno de los animales más fascinantes del mundo, con una historia evolutiva increíble. Estas majestuosas criaturas han evolucionado a lo largo de millones de años, adaptándose a los desafíos de su entorno y desarrollando características únicas. Imagínense, ¿a quién de ustedes no les gustaría tener una jirafa como mascota? Yo en mi caso, yo sería encantada teniendo una jirafa de mascota. Pero ¿qué pasa? No puedo tener una jirafa como mascota por algo muy sencillo, y es porque su altura no lo permite. Espérame que por acá la profe me dice que ahora sí, profe, creo que ya se visualiza solo una. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a continuar y vamos a iniciar con la genética y formación de la jirafa. Entonces, como yo les dije que hoy éramos todos estudiantes, porque yo aquí también estoy aprendiendo de la jirafa y no sé nada qué es lo que ha pasado con este animal, lo primero que vamos a descifrar es ese término, genética, o ustedes qué entienden o qué saben de genética. Si yo les dijera a ustedes, les dejara como tarea esa consulta, revisen la genética de su familia, ustedes qué respuestas me darían desde su punto científico.
¿Cuál sería la genética de la familia de ustedes? Por acá voy a estar leyendo los chats. ¿O qué concepto tienen ustedes de la genética? Bueno, la profe por acá nos está escribiendo. Entonces vamos a ver, por ahí se conectó otra persona. Bueno, por acá la profe nos dice que es mirar características entre padre e hijo o el tipo de sangre. Entonces, una de esas, lo clave de la genética es eso. Entonces cuando alguien le dice por ahí, uy, es que usted tiene los ojos igualitos que su padre. ¿Será que estamos hablando de genética? Color, cabello, sí, entonces estamos en lo correcto. Entonces, la genética son como todos esos rasgos que podemos tener de una trascendencia. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en la genética y en la formación de la jirafa. Entonces, vamos a iniciar con la variación genética. Y nos dice que la evolución de la jirafa se basa en la diversidad genética presente en la población. Las mutuaciones y recombinaciones genéticas han dado lugar a diferentes rasgos físicos a lo largo del tiempo. Entonces, mira, tengamos algo presente. Hay unos rasgos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay cosas comunes en la jirafa. Entonces, uno dice, algo muy genético en una jirafa es su altura, ¿cierto? O sea, ya eso es un proceso genético, pero de la misma vez nos dice que hay una variación genética. O sea, quiere decir que esa jirafa, si hay 5 jirafas, cada jirafa esa tiene algo diferente en esa variación genética, que puede ser una de esas manchas que le sale en la piel, puede ser que tal vez si una mida 2 metros, la otra puede medir 1,54, ya es una variación que se está haciendo. O puede, como en el caso de que vemos que hay unas jirafas que su color de pelaje es como más fuerte que otros. Ahora, ¿qué es herencia? Bueno, vamos por aquí. ¿Qué es herencia para ustedes? Los que tienen ahí teléfono móvil, hoy como estamos aprendiendo, porque aquí en ese momento esos conocimientos no los sabemos, entonces tenemos una herramienta muy clara y es el Internet, ¿cierto? Bueno, la herencia son las características que se transmiten. Entonces vamos a ver cuáles son esas características que se pueden transmitir en una jirafa. Entonces dice que las características de la jirafa, como el cuello y las patas largas, se transmiten de generación en generación a través de la herencia de los genes. Entonces, si ven lo que yo les estoy diciendo, sería muy raro que en una familia de jirafas, en ese núcleo familiar de 10 jirafas, digámoslo así, naciera una jirafa con el cuello corto. En ese caso, entraríamos en una pregunta, porque, o sea, sería hasta el momento, mira, en los artículos científicos, videos, noticias, ustedes pueden revisar, pueden explorar y se van a dar cuenta de que las únicas jirafas con cuello corto son esas que salen en las imágenes, en esas tarjeticas de amor o en los peluches. O sea, no hay una jirafa hasta el momento que diga, nació una jirafa con un cuello corto, no la hay. Selección natural. Bueno, ¿cuál sería la selección natural de las jirafas? ¿O ustedes qué consideran una selección natural en alguna especie? ¿Qué han escuchado de selección natural? A ver, algún estudiante que esté acompañando a la profe Gloria. Por aquí está, nos dice que selección natural, ¿qué podría ser? Vamos,
Entonces, ¿qué les parece si hacemos algo muy práctico que ustedes los estudiantes yo creo que lo hacen de manera continua y cada vez que nos dejan tareas y es vamos a la web, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la web, vamos a pedirle aquí a nuestro buscador que nos dé un concepto de qué es la selección natural. Y entonces ahora acá nos dice que es un mecanismo fundamental en la evolución de las especies. Eso quiere decir que la selección natural se va a dar en todas las especies, no solamente en las jirafas, sino que vamos a encontrarlo, digamos, en otras especies. Y aquí nos habla algo y dice que una imagen que las jirafas descienden de un antecedente con un cuello mucho más corto, similar al de un caballo. Entonces aquí es donde se pone. Por acá vamos a ver qué respuesta nos dio la profe y nos dice que, no sé qué pasaría con la profe que no nos volvió a contestar. Nos dice que la selección natural son los rasgos más favorables para la supervivencia en el entorno de las jirafas. Son seleccionados y se propagan en la población a lo largo del tiempo. Entonces, cuando hablamos de una supervivencia y dice que unos rasgos favorables, empezamos a entender el por qué las jirafas tienen un cuello tan largo. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que esas jirafas que tienen esos cuellos así súper largos, les queda más fácil obtener alimento agachándose y recibiéndolo del suelo o bajándolo de un árbol? ¿Cuál creen ustedes que sería el mecanismo más útil de ello? Por acá la profe Gloria, a ver, por ahí nos está respondiendo, vamos a ver qué nos dice. Dice que de un árbol. Ok, entonces claro que sí, sería más fácil que esa jirafa se tirara y viera la alimentación de los árboles. Dado de que esa altura o esa diferencia que tiene el cuello hacia el suelo es demasiado, entonces posiblemente al agacharse lo que puede hacer es que la jirafa se golpee. Ahora hablamos de mutuaciones y la evolución de la jirafa. Entonces aquí vamos a hablar de un término que es mutuaciones. ¿Qué serán mutuaciones? Alguien ahí que por favor nos stalkee por Google y le pregunte qué son mutuaciones, porque yo la verdad no tengo ni idea, no sé qué son mutuaciones. O no sé, voy a preguntarle aquí a mi amigo que todo lo sabe, a ver qué respuesta nos da. Y nos dice que la mutuación, vamos a ver, dice que está buscando, a ver, mutuación es un cambio en la secuencia del ADN en un organismo. Entonces ya tenemos un conocimiento y dice que la mutuación es el cambio que se puede dar en el ADN. Entonces, como estamos hablando aquí de las jirafas, vamos a ver la profe que nos está escribiendo, mutuación sinónimo de cambio. Ok, perfecto. Entonces tengamos eso claro. Cuando hablamos de mutuación ya vamos a hablar de un cambio. Entonces, ya venimos como esa evolución que ha hecho la jirafa. Y aquí nos habla de unas mutuaciones aleatorias y nos dice que los cambios aleatorios en la materia genéticos de la jirafa, como sustituciones, inserciones o deleciones, pueden generar nuevas características. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí pueden haber cambios, y era lo que les decía desde un comienzo. Sí pueden haber unos cambios en las jirafas, pero van a ser cambios muy mínimos. Esos cambios mínimos son de color de piel o de estatura en centímetros. Otra de las cosas que nos habla es la acumulación de cambios. Y nos dice que a lo largo de múltiples generaciones, las mutuaciones favorables se acumulan, produciendo rasgos cada vez más adaptados al entorno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al paso del tiempo, las jirafas se han podido acomodar, o sea, se han como adaptado a ese hábitat en el que vive y ya vienen como con esa mutuación, digámoslo así, desde ese punto genético. Y acá nos habla de una forma evolucionada y nos dice que estas transformaciones graduales han dado lugar a la jirafa como tal la conocemos hoy.
con su cuello y patas alargadas. Entonces vamos a analizar esta línea de tiempo. Aquí dice que tenemos unas mutuaciones aleatorias, o sea, quiere decir que fue como el inicio. Entonces, en la historia, muy en la historia remota, se habla de que anteriormente las jirafas sí tenían un cuello alargado, pero no con esa dimensión ni tanto como las que vemos hoy en día. Entonces, aquí habla de una acumulación de cambios que quiere decir que en todo ese tiempo una comunidad de jirafas obtuvo un cambio, pero ¿por qué surgió ese cambio o por qué las vértebras cervicales de ese cuello se ampliaron? Es la pregunta. Y es la pregunta que ustedes se deben de hacer. ¿Por qué una jirafa tiene un cuello tan largo? O sea, ¿cuál es la finalidad de que esa jirafa tenga el cuello así con esas cervicales? Acá vamos a hablar de herencia y características de la jirafa. Entonces la profesora, como ya nos había mencionado anteriormente, nos dijo que la herencia era, por acá estaba, nos dijo que era el color de piel, y acá nos habla de una transmisión de rasgos. Entonces la herencia es cuando hay una transmisión de rasgos, entonces decimos qué pasa con nosotros los seres humanos, y una transmisión de rasgos son cosas similares a decir, usted tiene los ojos como los de su papá, o tal rasgo es muy similar al del papá. Entonces, acá nos está diciendo lo mismo. Los genes que determinan las características de la jirafa, como el color, la forma del cuerpo y el tamaño, se heredan de los padres a la descendencia. Entonces, mire, prestemos atención en algo aquí que es curioso y dice que como el color y la forma del cuerpo es una herencia que le dan los padres. Pero aquí hay algo curioso y es que no nos dice, o sea, no nos está diciendo, es que la jirafa heredó el color de la mamá. No, eso es como cuando uno ve a una persona de piel oscura y uno dice, y el papá es de piel clara, entonces uno dice, ay, es que heredó el color de la mamá. O sea, quiere decir que la mamá era morena. Pero aquí no nos está diciendo que la jirafa hereda eso de la mamá, no, nos está diciendo que de los padres. O sea, estas transmisiones de rasgo las adquieren de las dos personas. En este caso, perdón, de los dos animales, que sería la hembra y el macho, como tal. Ahora hay una combinación genética. Cada cría de jirafa recibe la mitad de sus genes de la madre y la mitad de los genes de los padres. Entonces, ¿sí vieron la lógica que les acabo de decir? Que como los genes son iguales, o sea, lo que va a transmitir la madre es lo mismo que va a transmitir el padre. No quiere decir que en este caso el padre le dio más genes, como puede ser en el caso del ser humano, que nosotros sí tenemos diferencia de genes o como tal. Entonces dice que le da lugar a una amplia variedad de características. Bueno, vamos por aquí a ver si alguna pregunta está ahí, o vamos entendiendo con claridad a dónde es que vamos a llegar o cuál es la iniciativa de la evolución de la jirafa. Bueno, creo que no. Entonces continuamos. Y aquí vamos a hablar de la adaptación heredada. Entonces nos dice que la adaptación heredada, las adaptaciones que han permitido a las jirafas sobrevivir y prosperar en su entorno se transmiten a través de la herencia genética, adaptaciones heredadas. Entonces quiere decir que las jirafas han sobrevivido dado a esa transmisión genética que se ha permitido. Pero para eso dice que hay una diversidad fenotípica. ¿Qué será ese término de fenotípico? Ustedes que han escuchado sobre la fenotípica. En alguno o en alguna clase de ciencias que la profe le hayas hablado sobre fenotípico. ¿Qué es? Vamos a ver qué nos dice la... Bueno, las características que se ven. Ok, como el color de piel. ¿Qué otra cosa nos pueden decir sobre el fenotípico?
que se manifiestan, dice la profe. ¿Quién otro tiene otro, de las personas que están participando, otro concepto de fenotípico? ¿Qué podría ser? Bueno, entonces aquí nos dice que la diversidad fenotípica de la jirafa es la expresión de los genes en las características observables, fenotipo, varias entre las jirafas, creando una diversidad de apariencia y habilidades. Entonces, esa diversidad fenotípica nos habla como si fuese fenotípica, es la herencia que puede adquirir cada una de ellas. Y aquí menciona algo y dice una apariencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posiblemente la apariencia de una jirafa va a ser diferente a la otra. ¿Cómo puede decir que va a tener una habilidad diferente a la otra? Todo eso, entonces, la jirafa tiene diversidad de fenotipos. Ahora, la adaptación de la jirafa en su entorno. Entonces aquí tenemos algunas características y decimos que tiene un cuello largo, que dice que el cuello alargado de la jirafa le permite alcanzar las hojas de los árboles más altos, lo que le proporciona acceso a una fuente de alimento exclusiva. Entonces quiere decir que las jirafas tienen una ventaja y es que se pueden estar alimentando de unos árboles o de plantas que son ricas en muchas propiedades. Dado a su altura, que otras especies no alcanzan, pues ellas sí las van a obtener. Dice que tiene las patas largas de la jirafa, la cual le ayuda a mantener una visión privilegiada del entorno y a desplazarse eficientemente por la sabana. ¿Ustedes cuánto creen que puede, que digamos, al dar un paso la jirafa puede hacer como ese recorrido? ¿Cuántos metros creen ustedes que al caminar hace recorrido una jirafa? Si yo doy un paso de aquí a la distancia que ustedes están en ese momento, de ahí a la puerta, ustedes como ser humanos tendríamos que dar aproximadamente según la distancia, ¿cierto? Pero en el caso de la jirafa nos dice que como sus patas son tan largas, aproximadamente está haciendo un recorrido de 1,5 a 2 metros en ese lapso de caminar. Entonces, por eso se tiene esas patas tan largas. Dice que la piel es moteada. Cuando la piel es moteada, entonces lo que ustedes reflejan en una jirafa. Que si ven que esa jirafa pareciera como si se le formaran cuadritos sobre toda la piel, esos son esa piel moteada. El patrón moteón de la piel de la jirafa le proporciona camuflaje en el entorno de la sabana, ayudándola a evitar a los depredadores. Entonces, como es como más marrón la piel, ayuda de que pronto algunos depredadores pues no sea como muy visible para ellos. La regulación térmica. La jirafa ha desarrollado mecanismos eficientes para regular su temperatura corporal y adaptarse a las condiciones climáticas extremas de su hábitat. Entonces yo ahora les pregunto, ¿ustedes han escuchado dónde o en qué país o en qué zona del mundo podemos encontrar jirafas? ¿Será que las jirafas las encontramos por ahí en Saldaña o aquí en Chaparral? ¿Quién me da una respuesta de eso? En las sabanas de África, ok, correcto. Y entonces, si en las sabanas de África se encuentran esas jirafas, ¿quiere decir que esa tierra es fría o es caliente? Caliente, ok. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hagámonos esa pregunta y tal vez en este momento no haya, pero si a alguien le queda la curiosidad o la duda, en la próxima clase me dice, profe, yo ya estuve haciendo unas averiguaciones y sé por qué la jirafa no puede vivir en tierra fría. Entonces, pregúntese en eso. ¿Qué pasaría si una jirafa se va a vivir
a una tierra que sea fría o a una sabana, pues no hay como tal, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué consideran ustedes? Acá la señora Consuelo nos está respondiendo, vamos a ver qué nos dice. Entonces, ¿cuál sería la lógica de por qué las jirafas no podrían vivir en una tierra fría? Entonces, una de esas respuestas sería la regulación térmica, porque acá muy claramente dice que ya se adaptó, o sea, ya se adaptó a esa sabana como tal caliente, entonces ya tiene un mecanismo de regulación de su temperatura. Entonces, por tal razón, le sería complejo. Ahora la selección natural y la evolución de la jirafa. Bueno, entonces vamos a hablar cómo fue la selección natural de la jirafa. Lo primero que nos dice es una variación genética. La diversidad genética de la población de las jirafas proporciona la materia prima para la selección natural. Nos dice que como segundo tenemos la precisión selectiva. Los factores ambientales, como la disponibilidad de alimentos y la presencia de predadores, ejercen una presión selectiva sobre las jirafas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde hay muchos animales depredadores, pues posiblemente la presencia selectiva se va a llevar más a cabo en el caso de las jirafas, porque están en más riesgo. Supervivencia y reproducción. Las jirafas con características más favorables para la supervivencia y la reproducción tendrán más éxitos en transmitir sus genes a las siguientes generaciones. Entonces, digo que dicen que son las características más favorables. Entonces, esas características favorables vienen desde la parte de los genes, de herencia, cuáles consideran que pueden llevar una reproducción. Cambios evolutivos. A lo largo del tiempo de este proceso, la selección natural conduce a la evolución de la jirafa, dando lugar a nuevas adaptaciones y características. Entonces, quiere decir que, o sea, la jirafa tiene todo ese proceso de variación genética, pero al final nos habla de un cambio evolutivo, o sea, quiere decir que la jirafa sí cambió, o sea, que la jirafa, como lo es ahora, no lo fue en muchos años atrás. Entonces, quiere decir que por su... Ahora vamos a ver cuáles son los impactos de los cambios genéticos de la jirafa. El primero nos habla de la diversidad intraespecífica. ¿Han escuchado sobre ese término? Diversidad intraespecífica. Bueno, sí, claro, ahí la profesora nos dio una respuesta, está muy bien. A ver, ¿qué es diversidad intraespecífica? Bueno, la diversidad es que es propia de ellos. Entonces vamos a ver qué es algo que tienen muy propio las jirafas y dice que las mutuaciones y las recombinaciones genéticas han generado una amplia gama de variación dentro de las especies de la jirafa. O sea, algo que tienen muy común de ellas, en este caso sería el cuello largo. Adaptación al entorno. Entonces, es lo que estábamos hablando respecto al clima. Ellas se adaptaron a ese clima caliente. Entonces, dice que los cambios genéticos que resultan en características beneficiosas para la supervivencia y el éxito reproductivo son seleccionados y se extienden en la población. Entonces, posiblemente una jirafa en tierra fría pueda vivir, pero ¿qué pasa? El proceso de adaptación va a ser muy largo y de igual manera su reproducción no se va a dar como se puede dar en este momento en la sabana de África. O sea, dado el clima caliente, pues ya ellas se adaptaron y la reproducción es en proceso continuo, lo que no va a pasar en tierra fría. Resiliencia evolutiva. ¿Qué han escuchado de ustedes de resiliencia o qué entienden por ese término de resiliencia? Resiliencia evolutiva.
Vamos a ver qué nos dicen. ¿Ninguno por ahí? A ver, ya por ahí las Consuelo nos está dando una respuesta sobre qué consideran que es resiliencia y cuál sería ese término que lo acompaña, evolutiva. A ver, bueno, yo creo que tienen como algo la conectividad porque se demora en llegar mucho las respuestas. Y entonces nos dice que la resiliencia evolutiva es la capacidad de las jirafas de adaptarse a los cambios en su entorno a través de la evolución que le han permitido sobrevivir y prosperar durante millones de años. Entonces ellos ya, una jirafa nace y posiblemente como ya tienen ese adaptar, se pueden, les permite como adaptarse con más facilidad a ese entorno. Bueno, por acá la profe no. Y ahora vamos con la conclusión y las perspectivas futuras. Entonces, ¿qué podríamos dar rápidamente una conclusión de todo esto que vimos? Si yo les preguntara en este momento, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Es genéticamente que tienen el cuello largo o fue una mutuación que hicieron quizás entre de qué animales se podría hacer como un enlace genético? ¿Será que de un caballo, si a un caballo o una yegua se le hiciera algún proceso genético, podríamos obtener una jirafa? A ver, que los escucho. ¿A qué conclusión llegamos con todo? Las jirafas nacieron y toda la vida han sido de cuello largo o han tenido un proceso de evolución. No sé, por acá la profe Hola, hola, qué pena, se cayó la conectividad, pero bueno. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Ya llegábamos a la conclusión, ¿sí? ¿Vamos bien? Por favor, me confirma para volver a proyectar. Dice propia de ellas, ahí íbamos, ok. Bueno, entonces voy a compartirles nuevamente. Íbamos en la conclusión y perspectivas futuras. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo lo que investigamos de las jirafas? ¿A qué conclusión llegamos con todo lo que podemos saber sobre la genética, la herencia de las jirafas? ¿Su cuello es largo por genética como tal o ustedes qué consideran? Por favor, de los participantes que me colaboren, ¿qué conclusión consideran ustedes? ¿Me están escuchando? Qué pena que siento que estoy como sola ya, o no sé, fue que se perdió la conectividad. Profe, qué pena, es ¿Me que escucha? hace que pudimos entrar por lo que no teníamos acceso.
Ah, ok. Y entonces, ¿hace cuánto están conectados? Qué pena. La verdad, hace por ahí que 10 minutos. 10 minutos. ¿En qué parte de la clase ingresar? ¿O en qué parte íbamos? Y hacemos una retroalimentación rápidamente. Les voy a devolver la presentación y ustedes me van diciendo más o menos hasta qué parte podemos volver. Ok. Profe, un poquito más atrás. ¿Eso ya lo habían alcanzado o todavía no? ¿Sobre esa parte quedaron o están más atrás de la presentación? La verdad, más atrás. Mejor dicho, estaban al inicio. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente el conteo de lo que es la evolución de la jirafa, teniendo en cuenta de que ahorita nos viene una pregunta respecto a ella. Ay, Dios, espérame tantico porque es que creo que les voy a volver a compartir la pantalla. Mm, 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 mm. Ok, ahora sí. Ahora sí pueden visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman. ¿Se visualiza la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Listo, entonces vamos con rápidamente sobre la evolución de la jirafa. Entonces decíamos que la jirafa es uno de los animales más fascinantes del mundo, con una historia evolutiva increíble. ¿Cuál es esa genética y formación de la jirafa? Entonces tenemos una variación de genética, que decimos que la evolución de la jirafa se basa en la diversidad genética presente en la población. Las mutuaciones y recombinaciones genéticas han dado lugar a diferentes rasgos físicos a lo largo del tiempo. Entonces quiere decir que las jirafas siempre van a presentar rasgos físicos la una de la otra. La herencia. Las características de la jirafa, como el cuello y las patas largas, se transmiten de generación en generación a través de la herencia de los genes. Selección natural. Los rasgos más favorables para la supervivencia en el entorno de la jirafa son seleccionados y se propagan en la población a lo largo del tiempo. Les hablábamos sobre mutuaciones y evolución de la jirafa. Entonces, préstenle atención a esto porque ahorita cuando vayamos al final a la conclusión, debemos de tener claro por qué razón las jirafas presentan su cuello tan largo. Entonces decimos que hay una mutuación aleatorial, que son los cambios aleatoriales en la materia genética de la jirafa. Como sustituciones, inserciones o deleciones pueden generar nuevas características. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hubo una mutuación aleatorial que en un momento provocó una característica específica en las jirafas. Acumulación de los cambios. A lo largo de múltiples generaciones, las mutuaciones favorables se acumulan, produciendo rasgos cada vez más adaptados a su entorno. Entonces, quiere decir que a lo largo del tiempo y de las generaciones, entonces estamos hablando, digamos, tercera generación de las jirafas, ellas ya se vieron como obligadas a hacer un cambio en su parte física. Formas evolucionadas. Estas transformaciones graduales han dado lugar a las jirafas tal como las conocemos hoy con su cuello y patas largas. Entonces, tengan en cuenta que la mutuación aleatorial y la acumulación de cambios es lo que permite que el cuello y las patas de las jirafas sean alargadas. Herencia de características de la jirafa. Entonces tenemos la transmisión de rasgos, que decimos que son los genes que permiten que las características de las jirafas, como el color y la forma de su cuerpo y el tamaño, se transmitan de generación en generación.
Combinación genética. Cada cría de jirafa recibe la mitad de sus genes de la madre y la mitad de los genes del padre, lo que da lugar a una amplia variedad de características. Entonces, mire, combinación genética, vamos a tener en cuenta de que los genes que proporciona la madre son los mismos que el padre. Aquí no hay una diferencia de genes para que tengan ese dato muy curioso en el caso de las jirafas, que los genes son iguales de los dos padres. La adaptación heredada. Las adaptaciones que han permitido a las jirafas sobrevivir y prosperar en su entorno se transmiten a través de la herencia genética. Diversidad fenotípica. Las expresiones de los genes en las características observables, que decimos que fenotipo nos habla de uno nomás, o sea, cada jirafa tiene una diversidad o una apariencia. Entonces, ¿qué la puede hacer diferente una jirafa de la otra? Puede ser un rasgo muy mínimo, puede ser que tenga una de esas manchas que se le ven en su piel sea más extensa que otra, o puede ser que tenga una habilidad que no tiene la otra, como correr más o correr menos o caminar con más lentitud, son habilidades que cada una, dado de que tienen la diversidad fenotípica. A su entorno, ¿cómo tuvieron esa adaptación? Entonces dice que el cuello largo de la jirafa le permite alcanzar las hojas de los árboles más altos, lo que le proporciona acceso a una fuente de alimento exclusivo. Las patas largas. Las patas largas de la jirafa le ayudan a mantener una visión privilegiada del entorno a desplazarse. La piel moteada. El patrón moteado de la piel de las jirafas le proporciona camuflaje en el entorno de la sabana. La regulación térmica. Las jirafas han desarrollado mecanismos eficientes para regular su temperatura corporal y adaptarse a las condiciones climáticas extremas de su hábitat. Entonces era lo que yo les mencionaba ahorita. Posiblemente una jirafa que viva en un entorno frío, su reproducción y su hábitat pues se va a demorar más, dado de que ellos ya están adaptadas a esa tierra caliente. La selección natural tenemos variación genética, que dice que es la diversidad genética en la población de jirafas, proporcionando la materia prima para la selección natural. Y la 2 nos dice que es la presión selectiva, dice que son los factores ambientales como la disponibilidad de alimentos y la presencia de predadores que ejercen una presión selectiva. La supervivencia y la reproducción. Las jirafas con características más favorables para la supervivencia y la reproducción tendrán más éxitos en transmitir sus genes en las siguientes generaciones. Cambios evolutivos. A lo largo del tiempo, este proceso de selección natural conduce a la evolución de las jirafas, dando lugar a nuevas adaptaciones y características. Entonces, tengan en cuenta este concepto, selección natural. Ese fue como el cambio evolutivo que obtuvieron las jirafas. El impacto de los cambios genéticos en las jirafas. Espera, yo regreso por acá. Creo que no hay nada. Bueno, el impacto de los cambios genéticos en la jirafa, la diversidad intraespecífica, decimos que las mutuaciones y las recombinaciones genéticas han generado una amplia gama de variación dentro de las especies de la jirafa. La 2, adaptación al entorno. Los cambios genéticos que resultan en características beneficiosas para la supervivencia del éxito reproductivo son seleccionados y se extienden en la población. Y la resiliencia evolutiva, la capacidad de la jirafa de adaptarse a los cambios en su entorno a través de la evolución le ha permitido sobrevivir y prosperar durante millones de años. Entonces, el impacto de los cambios genéticos de la jirafa en este momento podemos decir que la jirafa es uno de los animales, mejor dicho, que cualquiera, y como les decía desde un comienzo, que se puede tener de mascota porque su proceso evolutivo ha sido impresionante, que no se ha dado mediante esos genes, sino que ha sido mediante una adaptación, que ustedes ya ahorita me van a dar la respuesta. Entonces, conclusión, ¿qué podemos concluir de todo lo que se visualizó? ¿Qué consideran o qué piensan ustedes de esta especie, de las jirafas? ¿Les parece asombroso o les parece curioso el proceso de por qué un animal como ellos tienen el cuello y sus patas largas?
sabiendo que es un proceso que no es de genética. A ver, los escucho. ¿Quién me da una respuesta por acá? Los chicos que me estaban pidiendo que les retroalimentara. Bueno, la profe nos está escribiendo. Mientras la profe nos responde, les voy a compartir el link de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando. Control V. Listo, por favor llenan el link de asistencia. Recuerden que estamos en el área de ciencias naturales y vamos a esperar la respuesta de la profe para poder llevar a cabo nuestra pregunta de el IFES. ¿Alguien quiere participarle para abrirles micrófono? Por favor, me alzan la mano. No, nadie. La profe Gloria, ¿alguno de sus estudiantes desea participar para abrir micrófonos? Parece que no. ¿A qué conclusión podemos llegar con la presentación y con todo lo que hemos aprendido respecto a esta especie como es el caso de las jirafas? Bueno, las profes están. Por favor, les recuerdo la asistencia. ¿Qué nos dice por acá la profe Consuelo? Si quieren, les abro micrófonos para que pues, nos den sus ideas o nos den una conclusión de todo lo que se visualizó. Entonces, por favor, quien desee, alza la mano y les activamos el micrófono. Bueno, vamos a ver quién de las dos, porque la profesora, bueno, dice que una conclusión que nos da acá, la profe Gloria dice que recordamos un poco de la evolución a partir de la transmisión de la información genética de padres a hijos con sus respectivos cambios que permanecen a través del tiempo. Listo, ok, perfecto. Claro que sí, recuerden que según cada vez que la jirafa se reproduce, pues hay cambios que no se pierden, como el color de su piel, como esas manchas que salen, es algo que perdura. ¿Qué otra cosa tenemos de la evolución de la jirafa? Un dato curioso, las jirafas tienen perdón, espera que la profe por acá, Consuelo. Las jirafas tienen siete vérticas cervicales, iguales que nosotros. Entonces, nosotros acá en el cuello tenemos 7 vérticas. Esas mismas las tienen las jirafas. Por lo general, todos los mamíferos tienen esa misma cantidad. Hay uno que tiene menos que esa, pero pues no les voy a decir, la voy a dejar de tarea. Bueno, esperamos la respuesta de la profe Consuelo o de la persona que está sobre ese perfil y continuamos con la conclusión. Para responder la pregunta tipo IFES,
que hoy hace énfasis en lo que es indagar sobre las jirafas. Entonces no se les haga raro que en el IFES les salgan preguntas sobre alguna especie, sobre las jirafas, sobre los elefantes, sobre, digámoslo así, que el oso perezoso. Todo ese tipo de preguntas les pueden salir porque esto lo que está buscando es que ustedes hagan un proceso de indagar. Entonces, por favor, vamos a ver la profe qué respuesta nos da. Es que yo creo que bueno, la profe Consuelo nos dice que, pues para saber todas esas adaptaciones a las cuales se enfrentan las jirafas, cómo van evolucionando y que algunas de esas son a través de genes, por lo cual hay rasgos que no se pierden como el color de piel. Listo, lo que yo les decía, hay rasgos por genes que no se pierden. El color de piel es uno de ellos. Pero entonces ahora vamos por acá con una conclusión y las perspectivas futuras de la jirafa. Y dice que en la conclusión tenemos la evolución de las jirafas es un fascinante proceso que ha dado lugar a unas criaturas únicas y adaptadas a su entorno. La diversidad genética, las mutuaciones y la selección natural han sido los motores claves para esta transformación. Vamos a ver qué puede pasar en un futuro con las jirafas. Y dice que a medida que el clima y el entorno siga cambiando, las jirafas tendrán que seguir adaptándose y evolucionando para mantener su éxito como especie. La conservación de la diversidad genética será clave para su futuro. Entonces, aquí tenemos algo muy claro y nos dice que la diversidad genética, las mutuaciones y la selección natural. Ustedes recuerden esos tres términos porque aquí adelante, ahora viene, perdón, la pregunta. Mm, mm, mm. Ay, 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 creo que esa no es. Ay, 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 espérame porque. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del IFES, el cual nos plantea esta problemática o nos plantea esta afirmación. Y nos dice que antes del 1850 se creía que la evolución de los seres vivos se daba por las capacidades de cada individuo para cambiar en respuesta a las nuevas condiciones del medio. Por ejemplo, las jirafas primitivas tenían el cuello corto, pero para reducir la competencia por el alimento, alargaron su cuello para tomar las hojas que estaban en la parte alta de los árboles. En el 1859 se planteó que cada jirafa no podía alargar su cuello, sino que las jirafas que tuvieran cuello un poco más largo eran las que sobrevivían, se reproducían y heredaban esas características a su descendencia. Bueno, les voy a dejar tantico ahí el problema, por favor, léanlo bien, porque luego de esto viene la pregunta. Y ahora sí, acá adelante les voy a colocar la pregunta que dice de la siguiente manera. Dice, con base en lo anterior, ¿cuál de los siguientes aspectos pudo dar evidencia para cambiar la idea sobre la evolución de las jirafas? A. Se realizó una serie metodológica de observación a varias generaciones de jirafas. B. Se fotografió un grupo de jirafas de cuello largo comiendo hojas de las copas en el 1859. C. Se hicieron disesiones de una pareja de jirafas para estudiar sus órganos. Y D. Se comparó el ADN de un grupo de jirafas primitivos con el de un grupo de jirafas actuales. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Bueno, por acá nos está respondiendo la profe Gloria. Entonces, de esas, ¿cuál consideran ustedes? Bueno, los estudiantes nos dicen que la D.
Se comparó el ADN de un grupo de jirafas primitivas con el de un grupo de jirafas actuales. A ver, ¿quién de las otras instituciones, otra respuesta? Vamos a ver qué nos dicen los estudiantes que están con la profesora Consuelo Quimbaya. La A nos dice la profe. Bueno, entonces ahora vamos a pedirles el favor a los estudiantes que están con la profe Gloria, que nos digan un por qué consideran ustedes que se comparó el ADN de un grupo de jirafas primitivas con el de un grupo de jirafas actuales. ¿O ustedes por qué deciden hacer una comparación de ADN? Y de igual manera, la profe Consuelo nos va dando una respuesta del por qué acertaron con la A. Bueno, la D, porque la ADN de los fósiles comparado con las de las jirafas actuales. Bueno, es una respuesta. Vamos con el porqué de la profesora Consuelo. Si quiere, les voy a devolver un poquito eh, la lectura para que nuevamente la lean, se retroalimenten y tal vez cambien de opción, nos puedan decir que es la B o nos puedan decir que es la C. Bueno, vamos a ver qué nos dice la profe respecto a la respuesta A. ¿Por qué eligieron la A? La A nos dice que se realizó una serie metodológica de observaciones a varias generaciones de jirafas. ¿Será esa la respuesta correcta o será la D? Se comparó el ADN de un grupo de jirafas primitivas con el de un grupo de jirafas actuales. Bueno, entonces vamos a darles respuesta. Vamos a darles respuesta ante este. Profe, Porque se hicieron diversas observaciones a diferentes jirafas y se dieron cuenta que las de evolucionando para adaptarse a su medio, a su nuevo hábitat, por los cambios que pues han habido. por los cambios que han habido. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la respuesta correcta es la A, porque mira, voy a volver a la afirmación que nos dan, perdón, y nos dicen que ahí nos habla de una trascendencia que se dio en años y es algo muy clave y nos dice que anteriormente tenía su cuello corto. Pero ¿qué pasó debido a esa? Dice que se creía que la evolución de los seres vivos se daba por la capacidad de cada individuo para cambiar. Pero dice, por ejemplo, las jirafas primitivas, entonces para los que nos dieron la respuesta de la D, tenían el cuello corto, pero para reducir la competencia para el alimento, o sea, ¿qué quiere decir? Que había una competencia de alimentos, lo cual hizo de que alargaron su cuello, entonces, digámoslo así, al obtener o ellos al querer alimentos de los árboles más altos, lo que permitieron era que su desarrollo cervical se alargara. Entonces, se quiere decir que ellos no tuvieron como esa trascendencia por ADN, sino más bien ese proceso de evolución se ha dado es
a su hábitat, a donde se están adaptando. Entonces, para terminar, como tenemos la compañía de dos instituciones, o sea que vamos a hacer un concurso rápidamente entre ustedes las dos. Yo me imagino que ustedes alguna vez han jugado cartas, ¿cierto? ¿O quién de ustedes me dice, no, yo nunca he jugado póker, yo nunca he jugado nada de eso? Entonces, el día de hoy vamos a hacer un juego de cartas para concluir rápidamente algunos términos y así pueda quedar claro cómo es el proceso de adaptación. Entonces vamos a empezar con los estudiantes de la profesora Gloria. Ellos van a responder la primera baraja que se va a destapar acá. Que nos dice que, nos pregunta qué es la combinación genética. Entonces, por favor, profe, usted ahí muy amablemente me colabora con sus estudiantes que me den un significado de qué es combinación genética. A ver, chicos, combinación. Duro. ¿Qué es combinación genética? Esos términos los vimos durante la presentación y la ventaja fue que repetimos hoy la presentación. Genética. Es la combinación de ambos seres, ya sea padre o madre. Listo, bueno, bien. Ahora vamos con los estudiantes que están con la profesora Consuelo. Vamos a ver qué nos saca la baraja. Adaptación. ¿Qué nos dicen sobre este término? ¿Qué es adaptación o cómo fue la adaptación de las jirafas? Pues es un proceso al que cada animal se debe adaptar pues para poder sobrevivir a un nuevo medio. Ah, ok, perfecto. Entonces, tú me estás queriendo decir de que si esas jirafas las llevamos a tierra fría, ¿se nos van a morir o se nos van a adaptar? Tienen que empezar a adaptarse pues a su nuevo hábitat, no se van a morir Listo. de una vez. Eso me parece muy bien. Pero, ¿qué quiere decir? Si yo llevo 100 jirafas a tierra fría, posiblemente sí se nos van a morir unas. Se pueden morir, digamos, unas 10, porque no están enseñadas, porque todo es un proceso de adaptación. Ya después de 5 o 6 meses, pues ya se han adaptado a esa tierra fría y no se van a morir. Pero tenemos que tener algo en cuenta en ese concepto de adaptación, y es que hay muchas cosas que influyen y una de esas puede ser también la alimentación. Porque recuerden que la misma pregunta lo decía, que ellos se alimentan de los árboles altos. ¿Y qué pasa si los llevamos a tierra fría y no hay árboles altos? Pues probablemente no se van a poder alimentar y pues no se puedan adaptar pues a ese cambio tan drástico al que se sometieron. Listo, entonces recuerden la importancia de que esta adaptación es un concepto muy amplio y de manera diferente funciona en cada una de las especies. Ahora, la siguiente baraja va para los estudiantes de la profe Gloria y nos dice, ¿qué es la selección natural? Los estudiantes de la profe Gloria, Por favor. ¿me repites otra vez, por favor? Serían que los seres que están mejores adaptados son los que sobreviven en su naturaleza. Listo, que se adaptan en el caso de las jirafas, ellos tuvieron una selección natural, ¿verdad que sí? Los mejores adaptados. Listo. Bueno, ahora vamos con los estudiantes de la profe Consuelo, vamos a ver qué nos sale por acá. Diversidad fenotípica, ¿qué es este concepto? A ver, una persona que le ayuda ahí a la niña que nos acabó de responder. Supongo que, o sea, serían como las características que siguen vigentes en cada evolución. O sea, por ejemplo, en el caso de las jirafas sería como el color de la piel, ¿no? O sea, que ellos van evolucionando en unos genes, pero hay unos que sí van a permanecer en ellos. Listo. Bueno, entonces por ese lado es, pero entonces vamos a aclarar.
Cuando yo les hablé de fenotípico, les decía que es algo común, o sea, de uno mismo. Entonces, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo con la niña que me acaba de responder. Ella tiene algo, una habilidad que posiblemente no tienen sus compañeros. Entonces, ella dice, mi habilidad es que se me facilita hablar en el público. Eso es una diversidad fenotípica, es algo que tú tienes. Y eso mismo pasa en las jirafas. Las jirafas tienen una diversidad fenotípica. Y ahí nos decía que tienen habilidades. Entonces, cuando hablábamos de esas habilidades, o que tienen cosas muy mínimas. Entonces, una cosa muy mínima es que o en la piel ellos tienen una mancha más grande, más pequeña, algo que la hace, que la clasifica diferente a las demás. Eso es diversidad fenotípica, algo que nos hace, viene el concepto único. Bueno, vamos con los estudiantes de la profe Gloria. Herencia, ¿qué es? Eso está fácil. ¿Será que herencia es cuando uno dice, ay, se murió el abuelo y ahorita le quedó la herencia a los hijos? Exacto. Es lo que sería de los padres. Es lo que se hereda de los padres. Entonces, un ejemplo, ¿tú qué heredaste de tu papá? ¿O qué consideras que heredaste de tu papá? Todo. El mal genio más que todo. El mal genio, ok. Listo, entonces herencia es algo que heredamos. Entonces decimos, ay, yo heredé el color de los ojos o yo heredé el mal genio. Ahora vamos con los estudiantes de la profe Consuelo. Evolución. ¿Qué es evolución? Una persona, de las niñas que me respondieron, quiero escuchar un chico de esa institución, de la institución donde está la profesora Consuelo. O sea, pues evolución son los procesos por los que pasa algún animal para ir cambiando a través del tiempo. O sea, cambian como los genomas, ¿no? Listo. Y entonces las jirafas tuvieron una evolución. Claro, ya se fueron, pues a medida que se van reproduciendo, siempre se van a tener que ir, van a tener que ir evolucionando. Y digamos, y por ejemplo, en la pregunta que yo les coloqué, tipo IFES, ahí nos hablaba y nos decía que en el año 1850 las jirafas eran de cuello corto. Y quiere decir que hoy en día tenemos jirafas con cuello largo, entonces ahí en ese momento hubo un proceso de evolución. Exacto. Bueno, listo, vamos con los estudiantes de la profe Gloria. ¿Qué es diversidad intraespecífica? A ver, ¿o qué entendemos por eso de... Empecemos a saber qué es diversidad para ustedes, de igual manera el concepto de intraespecífica. Diversidad es la variedad. Pues diversidad sería la variedad que hay entre, a pesar de que las jirafas todas se vean iguales, tienen sus diferencias unas de las otras, ¿Y qué sería intraespecífica? que sería un punto clave que las jirafas son diferentes, que tienen Por alguna razón. por alguna razón. Listo, ok, perfecto. Y la última pregunta va para los estudiantes que están con la profe Consuelo. ¿Qué es mutualismo? Esa es la última. Mutualismo, ¿qué es? Es, por ejemplo, cuando dos especies se ayudan como para conseguir el mismo elemento, o sea, siempre están como en conjunto, como una organización para conseguir los mismos objetivos. Entonces, digamos en el caso de las jirafas pase algo, y es que ustedes han escuchado un ave que se llama, ay, se me va el nombre de este pájaro. Bueno, pero digamos en el caso de las jirafas hay un pájaro que él se come las garrapatas y los piojos de las jirafas. Entonces ahí hay un mutualismo, que quiere decir que esa ave se está alimentando de las jirafas y la jirafa se está teniendo un beneficio que le está quitando este parásito. Bueno, entonces como tal, esa fue la clase del día de hoy, para que por favor tengan en cuenta todo lo que respecto a... ¿Cuál es el fin de la clase de la de hoy? Hablar un poquito sobre lo que es la parte del indagar. Entonces, para eso, como entre 15 días, Dios mediante, nos volvemos a ver. Por favor, tomen nota porque quiero, así sea por institución, sea por salón o sea de manera personal, quiero que hagamos una indagación sobre una especie, sobre dos animales que
aparentemente son parecidos, pero tienen algo, un motivo, el cual los hace, son de la misma familia, pero los hace diferentes. Entonces, por favor, tomen nota y la tarea es la siguiente. ¿Por qué razón o por qué podemos llegar a la conclusión de que el caracol y la babosa son diferentes? ¿Apuntaron la pregunta? ¿Por ¿Puede qué repetir? razón? Bueno, entonces, bueno, la pregunta es, y lo que la tarea que ustedes tienen es indagar. ¿Por qué razón la babosa y el caracol son diferentes? Si son de la misma familia. Listo, gracias. Listo, por favor, la profe Gloria con sus estudiantes. Entonces, en 15 días vamos a iniciar, vamos a hablar sobre un poco eso. Vamos a darle el espacio de unos 5 minutos a cada una de las instituciones para que nos comparta qué fueron lo que indagaron y a qué conclusión llegaron de por qué estos dos animales son diferentes o qué los hacen diferentes. No siendo más, por favor, les recalco, la asistencia son tan amables nuevamente y las personas que no la hayan llenado. Ahora sí ya se pueden ir a descanso. Muchas gracias. Recuerden que la sesión inicia a las 8 de la mañana. En caso de que tengan problemas de conectividad, tratar de avisarme. Les voy a regalar por acá el número de teléfono a los docentes para que ustedes nos den un aviso y así nosotros podamos hacer una espera antes de iniciar. Bueno, entonces muchas gracias. Que tengan un feliz día.